Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar juntos nuevamente. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Emocionantes. Los medios de comunicación hablan mucho de lo que está pasando en las votaciones de Estados Unidos y nosotros debemos de estar expectantes a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos encaminados a los tiempos de Dios, siempre, siempre, siempre. Y en medio de estos tiempos debemos de estar confiados, debemos de darle las gracias a Dios que lo tememos. Vamos, cada día tienes que decir, te doy gracias, Señor, porque te tengo a ti, porque yo creo en el Dios Todopoderoso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi vida está guardada y reservada en la presencia de Dios. Y bueno, estamos leyendo y estudiando el libro de Nehemías. Y en el libro de Nehemías, pues ya pasamos lo que es la construcción de las murallas de Jerusalén, las puertas que estaban quemadas. Ahí vemos a Sanbalat y todos sus secuaces que estaban tratando de mentir, de engañar, de hacer que ellos pararan la construcción, pero de pronto la Escritura nos dice que acabaron la obra. Y en el capítulo 7, en el versículo 1, dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Es decir, ya estaba todo listo, ya empezaron a poner reglas, nadie puede entrar, nadie puede salir, las puertas están cerradas, etc. Se les ocurre hacer un censo. Y parte del capítulo 7 nos habla de los nombres y de lo que representa este censo en saber cuánta gente había y cuántos eran. Llegamos dentro del capítulo 7 a un punto donde en el versículo 70 dice, y algunos de las cabezas de familia dieron ofrendas. Qué interesante es que dieron ofrendas. Vamos, habían acabado un trabajal tremendo, habían desembolsado una cantidad importante de dinero, pero mira lo que dice la Escritura aquí, ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Imagínate, 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Otro grupo de personas. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. O sea, esto no tiene que ver con impuestos. Esto tiene que ver con una ofrenda. Y aquí mismo lo dice. Dieron para la obra. No nos dice específicamente qué obra, pero nos dice que dieron para la obra. Ahora, esta parte de la Escritura nos debe dar una enseñanza que siempre debemos tener en cuenta la obra del Señor y que siempre debemos tener en cuenta el atender y cuidar que la congregación esté protegida, fortalecida y resguardada por las dádivas y las bendiciones que todos los demás tengan. Ahora, estamos hablando de una época donde acuérdense que estaban devastados, no había mucho dinero y sin embargo ellos hicieron lo que pudieron para bendecir al pueblo de Dios. Familia, esto nos debe de llevar a entender que nosotros somos la bendición para la congregación, para la gente que trabaja en la congregación y para poder traer en gran manera fortaleza y bendición. Ahora, una vez que ellos dieron estas ofrendas, nosotros llegamos al capítulo 8 del libro de Nehemías. Y el capítulo 8 nos presenta 3 factores importantes, muy fuertes y muy hermosos.
La lectura de las Sagradas Escrituras, por un lado, que es bellísimo, el poder entender cómo iban ellos captando la Escritura, el aprender a gozarse después de leer las Sagradas Escrituras y lo que era el Sukkot, la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Fíjense cómo dice aquí, dice que un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, importante, la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hay un libro de lo que es el día de hoy la palabra de Dios, la Biblia, en aquel entonces la ley. Versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Estaban todos juntos, reunidos, leyendo. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos. Por primera vez, un púlpito. Este ya está medio traqueteadito. Para poner el libro de la ley, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, el ser reverentes. Ahora, dice que estaba en alto, lo cual nos habla que tenía que ser leída además del púlpito, lo que nosotros llamamos tarima, un lugar alto, desde donde se pudiera leer las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Es importante entender cuando nos dice que está en la plaza de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, oyendo. Esto dice, esto otro dice. Ahora, ¿qué es lo que están oyendo? La palabra de Dios. Están oyendo algo que tal vez nadie se los había leído. Entonces aquí tenemos varios principios. Número 1, les leyeron las Sagradas Escrituras. Número 2, pusieron un podio y pusieron una tarima, lo cual nos habla que la palabra de Dios siempre debe de estar más alta, porque es el fundamento y la autoridad más alta que cualquier otro fundamento del hombre. Número 3, la Escritura nos dice aquí, ¿verdad? Y que, versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, poniendo el sentido de modo que entendiesen lo que leían. ¡Qué hermoso! Lo mismo que hacemos el día de hoy. Leían y explicaban lo que leían. Leían y la revelación que le daba el Espíritu Santo o le daba al sacerdote para que los demás lo pudieran captar y entender, era lo que decía, de tal manera que la gente no solamente estaba escuchando la lectura, sino que además estaba escuchando la interpretación en las cosas prácticas para que lo pudieran entender. Ahora, fíjense qué más dice aquí. Punto número 4, dice que comenzaron a llorar, se quebrantaron, lloraron, clamaron, estaban tristes. Ahora, ¿por qué estaban tristes? Porque al estar escuchando la interpretación como la lectura, se dieron cuenta que no habían hecho lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Estaban compungidos de corazón, se sentían condenados, se sentían que no eran dignos de la palabra y de la presencia de Dios. Sentían que, ¿cómo voy a vivir yo si no tengo esa santidad que se requiere para poder escuchar la presencia de Dios? Ahora, fíjense que el sacerdote como que los ubica. Punto número 5. Dice aquí en el versículo 10 al final, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová
es vuestra fortaleza. ¿Por qué les dice esto? Porque el escuchar la palabra te lleva a santidad, te lleva a escuchar y hacer, te lleva a escuchar y a fortalecer tu fe. Así es de que nos dice aquí, con una claridad extraordinaria, dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, los que estaban llorando, callad porque este día es un día santo, no os entristezcáis. Ah, qué hermoso. La lectura de las Sagradas Escrituras, la corrección de nuestra vida, siempre es un momento de recuperar lo que habíamos perdido y vivir en la santidad. Número 6, y todo el pueblo se fue, una vez que leyeron las Sagradas Escrituras, a comer, a disfrutar. Se fueron a las pizzas, se fueron a los Kentuckys, se fueron a comer pollo, se fueron con la familia a celebrar. Es igual que lo que hacemos el día de hoy. Llegamos el domingo, nos sentamos, escuchamos las Sagradas Escrituras, de donde el pastor Daniel Peredo le da la interpretación a las Sagradas Escrituras, nos da la revelación, llevamos algo para masticar, creemos que vamos a cambiar nuestra forma de vivir, vamos a cambiar nuestra forma de ser, oramos, lloramos cuando hay que quebrantarnos, disfrutamos y de aquí nos vamos con la familia a seguir disfrutando la presencia de Dios. Aquí viene todo en el libro de Nehemías, lo que el día de hoy también hacemos. Ahora, una vez que vemos todo esto tan maravilloso, llegamos a un punto donde se juntaron las familias en el capítulo 8, y descubrieron, en la lectura, lo que es la fiesta de los tabernáculos. Y decidieron que tenían que hacer la fiesta de los tabernáculos. Ahora, la fiesta de los tabernáculos no se hacía desde la época de Josué hasta este día. ¿Pero qué es la fiesta de los tabernáculos? Para los judíos, la fiesta del Sukkot, que es algo maravilloso. La gente tiene que salir de sus propiedades, de su habitación, para hacer una cabaña hecha con diferentes elementos. La Escritura nos dice en el versículo 15, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo como está escrito. ¿Y en dónde está escrito? Bueno, la Escritura nos lleva a Deuteronomio, capítulo 16, versículo 13. Yo quiero leer como dice aquí en Deuteronomio 16:13. Dice la Escritura, porque es importante que lo lea, porque nos habla del gozo. Dice 16:13 y nos habla del tabernáculo. Dice así: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Era por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Cuando levantabas la cosecha, era la celebración de la victoria por la cosecha que Dios les había dado, por el fruto que Dios les había otorgado. Y dice, y te alegrarás en tu fiesta solemne. Es un requisito, es una regla. Sonríe. Es lo que está diciendo. Tú y tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas. O sea, en esta fiesta había que invitar a todos. Y el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que vive en tu población. Dice, 7 días celebrarás la fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová, tu Dios, en todos tus frutos. Ahí está la bendición de Dios. Y en toda la obra de tus manos. Y dice, y estarás verdaderamente alegre. Estarás verdaderamente alegre. Así es de que, por favor, dame una sonrisa. Yo necesito que estés feliz y estés contento porque ya se levantó la cosecha. ¿Qué has recibido? ¿Un hijo, una hija? ¿Una casa?
algo que ha sido bendecido. Así es de que aquí en Nehemías dice que ellos tenían que celebrar algo que dejaron de hacer por décadas. Ahora, ¿qué representa lo que es la fiesta de los tabernáculos? Varias cosas. Número uno, poner la fe antes que cualquier cosa. ¿Qué es lo que están celebrando? Que el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó por el desierto y no tenía dónde vivir. Y hacía estas cabañas para poder refugiarse del sol y para poder refugiarse de las inclemencias del tiempo. Curioso era que en el techo tenía que estar abierto para poder ver la presencia de Dios. Ellos volteaban y veían por fe la presencia de Dios. Entonces, la fe tenía que ser fortalecida. Ahora, en los tiempos de Nehemías, después de la reconstrucción del templo y de las puertas, ellos están celebrando en grande. Y les dice, salgan de todo eso que construyeron, todo eso que hicieron, vamos afuera. Pongan sus cabañas, porque también se le conoce como cabañas, y pongan sus palmeras, y quédense ahí durante 7 días. Coman ahí, duerman ahí, y pasen un tiempo, es decir, un lugar pequeño, un lugar cerrado, con las familias, para que recuerden de dónde salieron, cómo salieron y en la condición en que salieron. De tal manera que es por fe que nosotros caminamos y que es por fe que nosotros tenemos un lugar de habitación en esta tierra. Que la fe cambia las cosas, que la fe en Dios hace que tú y yo estemos bien seguros en la presencia de Dios. Qué hermoso concepto. A mí me tocó estar en Jerusalén, precisamente en el Sukkot, las mismas fechas, los 7 días. Fue un tiempo inolvidable, porque fuimos a marchar con todas las diferentes delegaciones de diferentes países. Yo iba con el país de México, la bandera, y lo que íbamos cantando era: amamos a Israel, aceptamos, queremos dar a Israel el reconocimiento, el saber que las naciones están con ellos. Y estaba lleno de gente. Imagínate tú a Reforma, cuando el ejército pasa y la gente está viendo los carros del ejército y se llena. Imagínate que aquí hay mucha gente. Y había inclusive, los niños se pasaban en medio de las vallas que ponían, te abrazaban para recibir una bandera de México, porque una tradición era llevar banderitas chiquitas y repartirlas entre los diferentes niños. Había señoras que se saltaban el muro y llegaban y te abrazaban y decían: hermoso mexicano que viene a decir a nuestro país que nos ama, y comenzaban a bailar y a danzar, porque, como ya dije, algo que hay que hacer en ese tiempo es gozarte, aunque tengas la pena más grande. Por fe te gozas, por fe buscas estar en alegría para estar en esta cabaña. Me acuerdo que salimos de ahí, yo estaba fascinado, estaba muy contento. Me llevaron a un restaurante, porque se acostumbra en Jerusalén que aún los restaurantes salen del restaurante para poner su cabaña de palma para que la gente pueda comer ahí. Me llamó la atención que la parte de adentro estaba muy bien decorada, con alusiones a lo que pasó en Jerusalén, en los tiempos de Nehemías, etc. Y bueno, yo me sentía bastante feliz de poder estar celebrando el Sukkot. Es más, en el hotel donde llegamos, al día siguiente, cuando yo me levanté para ir al desayuno, dije, bueno, todo está vacío. Y me decían, lo que pasa es que ahora es afuera. Hoy estamos celebrando el Sukkot. Dije, ah, caray, esto es maravilloso. Entonces es una celebración para los judíos en grande. Pero tenemos que entender que así como la fe es regresar al principio de que Cristo para nosotros nos da la victoria, para los judíos Dios los tiene en el hueco de su mano. El gozo es esencial
en esta fiesta. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la victoria en la cosecha. Yo no sé qué te ha dado Dios hasta este día, pero vamos, tú no puedes celebrar solamente el trabajo que tuviste para poder tener tu casa, para poder tener tu coche, para poder tener tus muebles, para poder tener a tu familia como la tienes. Tienes que celebrar que saliendo de tu casa no tienes otra cosa más que a Cristo Jesús, más que la fe en Él, y que toda nuestra vida depende del Señor Jesús. Ese es el principio. Y que además vivimos en gozo, en alegría, en satisfacción, buscando su presencia. Así es de que estos 7 días lo pasas. Otra de las características es poder abrir la puerta a alguien, es poder llevar la bendición del alimento a otra persona, es poder tener, ahora, pues ellos estaban, y acuérdense que les dije que observaran que estaban en la puerta de las aguas, lo cual nos lleva a entender que estaban en el lugar donde el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos deja ver la bendición del Espíritu Santo en este tiempo. En esta celebración, el último día, pasan un lapso de tiempo corto donde se quedan sin agua, como parte de la celebración. Y toda esta celebración apunta directamente al Señor Jesús. Esto es maravilloso. Vamos al Nuevo Testamento, donde Jesús estaba en un día celebrando las fiestas del tabernáculo. En Juan capítulo 7, en todo el capítulo nos habla de esta celebración. Él estaba con su familia. En Juan capítulo 7, él está con su familia y dice que pues no lo pasó con su familia como le hubiera gustado porque, lo estaban persiguiendo. Y de alguna manera tuvo que hacerse un lado, esconderse. Y bueno, luego le dice a los hermanos, mi tiempo no ha llegado todavía, dice en el versículo 6. Y llegamos al versículo 37. En esta celebración, Jesús en el día de Pentecostés, en el tabernáculo, en la celebración del tabernáculo. Fíjate lo que dice. Él se pone de pie el último día, cuando ya están preguntándose por qué lo del agua. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, hasta se me hace el cuerpo chinito, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Familia, esto me hace llorar. ¿Por qué? Porque le está diciendo, no olvides la fe, no olvides el gozo, no olvides la cosecha, pero tampoco olvides que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué belleza! De tu interior correrán ríos de agua viva. En todo tiempo. Vivimos un tiempo de crisis como no creo que la hayamos vivido nuestra generación. A mí no me ha tocado vivir algo así, yo creo que a ti tampoco, el coronavirus, el estar encerrados, el tener a nuestros hijos en casa y no poder salir. Tú puedes decir, ¿qué significa esto? Bueno, el libro de Nehemías nos dice que es como un tiempo también para celebrar, que vivimos por fe, que caminamos por fe y que creemos en el Dios Todopoderoso que nos protege, nos cuida y nos lleva de la mano. Y que así como ellos tuvieron que salir de su comodidad y tuvieron que salir de su condición en la que ellos se encontraban, ¿verdad? Y que esto lo hacen cada año en el mes de octubre, principios de octubre, nosotros podemos entender que lo que estamos viviendo es un tiempo para reafirmar nuestra fe, pero también es un tiempo para gozarnos por medio de la fe y creer que todo lo podemos en Cristo Jesús,
como dice la Escritura, gozaos, otra vez os digo, gozaos. Digo, nadie se quiere gozar, ¿verdad? Pero lo haces por fe, lo haces creyendo en la palabra de Dios, lo haces creyendo en el principio de alegría y gozo. Y por último, dice que Jesús está en tu casa y dice que Jesús está contigo. Y dice, y lo vuelvo a repetir, como dice la Escritura, si alguno tiene sed, véngame. Este es el tiempo de orar y clamar y buscar la presencia de Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el momento que de tu interior saques la fe, la presencia, la alegría, porque es ahí donde todo lo que hemos sembrado en la lectura de la Escritura, todo lo que hemos sembrado en venir a la congregación, todo lo que hemos sembrado durante todos estos años es para glorificar el nombre del Señor. Así es de que ahí, en el libro de Nehemías, se instauró lo que es la fiesta de los tabernáculos. Aquí, en nuestra tierra, en nuestro México, en lo que estamos viviendo un tiempo encerrados, como en una cabaña, como en un lugar aislado, como que no vemos todo lo que hemos logrado económicamente, pero debemos de pensar que Dios nos tiene en un momento de pausa, de bendición, de ser fortalecidos en Él, en su presencia, en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas en estos 7 meses. Señor, yo sé que nos has guardado, nos has cuidado. Ha habido personas que las has salvado de la enfermedad. Ha habido personas que tienen que estar luchando con la desesperación, con la opresión, con la depresión. Pero esto nos vuelve a centrar en que en medio del encierro debe de haber gozo. En medio del encierro debe de haber paz. Y en medio del encierro debe de haber una expectación de lo que estamos sembrando para poder cosecharlo en tu presencia. Dios Todopoderoso trae libertad, trae vida, trae bendición, trae fortaleza en nuestras vidas y en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Familia, qué hermoso capítulo de Nehemías y qué tiempos tan maravillosos. No dejemos de dar. Así como estas familias dijeron, hay que seguir dando para seguir buscando cómo ayudamos a la obra. Nosotros podemos entender que tenemos que seguir dando con alegría y sencillez de corazón. Dios es un Dios de bendición y este Dios de bendición nos quiere bendecir. No te olvides que de lo que nosotros recibimos, ahora que a muchos les están adelantando la bendición de lo que es el aguinaldo para poder vivir en paz y en alegría, no te olvides de dar a la casa del Señor la 10ª parte de lo que nos corresponde. Si somos fieles en lo mucho, el Señor también será fiel con nosotros. De lo que nosotros recibimos, vamos a poder bendecir a los que nos bendicen. Yo creo que es importante que no nos acomodemos a pensar que no hay necesidad. Claro que hay necesidad. Claro que necesitamos la bendición de Dios. Así de que, familia, gócense en estos tiempos. Fortalezcámonos en fe en estos tiempos. Y vivamos plenamente confiados que nuestra casa está llena de la presencia de Dios. Dios les bendiga.